Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Marcelo Gullo es uno de los mayores exponentes contra la leyenda negra de España en América. El historiador argentino defiende el papel de España en este continente y su gran herencia, la hispanidad, defensa que, por otro lado, le han valido duros ataques. Sin embargo, él asegura que tras las difamaciones contra España se esconde el odio a la fe católica. Sobre este aspecto incide en una entrevista publicada en la revista Misión. En ella, el autor de Nada por lo que pedir perdón denuncia que la leyenda negra que ataca a España ha logrado tal éxito que ha llegado a ser asumida incluso por los propios españoles. En su opinión, esta leyenda no es más que la falsa historia de la liberación de América contada e ideada por los enemigos de España. De este modo, el historiador recalca que lo que hizo España en América no fue ni una ocupación ni una conquista, sino una liberación doble, tanto política como religiosa. Allí había imperialismos que cobraban el tributo en sangre que sacrificaban y se comían a los hijos de los pueblos oprimidos. Los 200 hombres de Hernán Cortés no podían vencer a un ejército de 200.000. Iban acompañados de todos aquellos que padecían ese imperialismo. Pero además hubo una liberación espiritual de una religión basada en el terror y en la muerte. Se convirtieron porque se les ofreció justicia, una religión basada en el amor, insiste el historiador. Pero a pesar de ello, lo que ha trascendido a la historia es lo contrario. Gullo lo define como la más ingeniosa obra del marketing político ideada por las potencias protestantes, especialmente Inglaterra. En la entrevista, el autor también recuerda que para que esta leyenda negra triunfara en los países protestantes, contaron con la inestimable ayuda del fraile Bartolomé de las Casas, cuya obra, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, fue aprovechada para atacar de manera inmisericordia al imperio. Con las gentes de Indias, España no hizo más que despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias, nunca otras tales vistas, ni leídas, ni oídas, maneras de crueldad, escribió. Y los enemigos de España no desaprovecharon esta munición. Gullo denuncia que Bartolomé de las Casas nunca estuvo en contacto con los indios, no fue su defensor, no vivió con ellos ni intentó aprender su lengua. Hacía denuncias falsas y se cuidó de no especificar ni cuándo ni quién cometía los delitos. Generalizaba hablando de los españoles. A pesar de la notoria defensa que hicieron de los indios, tanto Isabel la Católica como su nieto Carlos V y su bisnieto Felipe II son víctimas destacadas de esta leyenda negra. Para ellos, la fe estaba antes que la política y el imperio al servicio de la evangelización, porque respondía a lo más profundo de ser español y su obligación era la misión, predicar el evangelio, advierte el profesor. Por último, Marcelo Gullo destaca la importancia del concepto de hispanidad. A su juicio, es el gran legado de la misión evangelizadora de España en América. Para explicar este concepto, se remonta al mismo origen de España, país que nace de un acto de voluntad de un pequeño grupo de hombres que en Covadonga se jugó la vida para lograr ser libres del imperialismo mahometano. A partir de ahí, asegura que España vivió siglos en peligro de muerte frente al Islam y después frente a las potencias protestantes. Esta España, siempre en peligro de muerte, es de la que nacerá la hispanidad, que no es otra cosa que la catolicidad hecha pueblo y que lleva el evangelio en español. Al contrario de sus enemigos, en España el principal deber era la evangelización, y es lo que hace al llegar a América. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Sudán del Sur. Crece la emergencia humanitaria. México. Aborto legal es un fracaso de las políticas públicas. Chipre. Entrevista al custodio de Tierra Santa. Pasaremos después a las noticias nacionales. El Hospital San Rafael impartirá formación específica en cuidados paliativos. Cáritas Diocesana finalizó el año pasado 6 proyectos gracias a la Casilla Solidaria. Arzobispo de Granada reivindica la canonización de Isabel la Católica. Monseñor Cerro pide que se potencie la adoración perpetua. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. 9 años de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Audiencia general sobre testigos, el monacato y el poder de la intercesión. El sábado 15 de abril estallaron nuevos combates en Sudán entre el ejército gubernamental y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF.
La capital, Jartum, se ha visto especialmente afectada. El aumento de las hostilidades llega justo en un momento de esperanza por un posible acuerdo político de transición democrática que se esperaba que se firmara en abril, y tras la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, en febrero, acompañado por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshield. Sin embargo, la dramática situación humanitaria en Sudán sigue empeorando. Se habla de más de 500 víctimas y miles de heridos sobre el terreno a causa de los combates. Un tercio de la población del país, de 46 millones de habitantes, necesita realmente ayuda humanitaria, explicó a Radio Vaticana, Noticias del Vaticano, el padre Filippo Ibardi, misionero comboniano y experto en África. Muchos ciudadanos están empezando a abandonar el país. El ACNUR, alto comisionado de la ONU para los refugiados, habla de unas 270.000 personas dispuestas a ir hacia las fronteras de Chad y Sudán del Sur. Los precios del transporte también están aumentando drásticamente, por lo que muchas personas se preparan para abandonar el país a pie. Parece que las dos partes enfrentadas no están dispuestas a sentarse a la mesa de negociaciones, prosigue el misionero. Se trata de treguas de pocos días que solo sirven para que la población pueda acceder al agua, los alimentos y los medicamentos que empiezan a agotarse. Son muchos los intereses en el país. Es una guerra que incluso a nivel internacional sigue sin poder llegar a algún tipo de acuerdo, explica el experto. El enfrentamiento armado se debe probablemente a fricciones por los intereses en la gestión del petróleo y el oro, de los que Sudán es uno de los mayores extractores. Los misioneros salesianos y combonianos han decidido permanecer al lado de la población. Para nosotros, combonianos, Sudán es la tierra de Daniel Comboni, donde nuestro fundador dio su vida precisamente por amor a ese pueblo. La fidelidad en estos momentos nos pide que nos quedemos, continúa el padre Ibardi. Algunos médicos de Médicos Sin Fronteras y de Emergencias también se han quedado en el país africano para intentar hacer frente al colapso del sistema sanitario. Nosotros buscamos quedarnos, concluye el misionero, con el gesto profético y simbólico de permanecer al lado de los que sufren sin marcharnos. El movimiento Pasos por la Vida denunció que la legalización del aborto en 2007 es un fracaso de las políticas públicas del país, pues lejos de disminuir, esta práctica ha aumentado con el paso de los años. En conferencia de prensa, Frida Espinosa, directora nacional de la Asociación Juventud y Vida, JUVI, señaló que el fracaso del aborto como política pública evidencia la falsa premisa de que, al legalizar el aborto, las cifras bajarían. Tan solo en la Ciudad de México, del 2007 al 2022, se practicaron 256.665 abortos en clínicas de gobierno, sin contar todos los realizados en las clínicas particulares, en donde existe una gran opacidad y que con seguridad el número es mucho más grande de lo que imaginamos, denunció la líder provida. Lejos de disminuir, continuó Espinosa, las cifras de aborto siguen en un alarmante aumento y el gobierno las anuncia como un logro, además de esforzarse por legalizarlo en cada vez más estados de la República Mexicana. Esto, indicó, deja en claro el sesgo ideológico de muchas autoridades y legisladores que no trabajan por resolver las necesidades reales de la mujer, pero sí por imponer agendas ideológicas. El aborto libre hasta las 12 semanas de gestación fue despenalizado en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en abril de 2007, cuando Marcelo Ebrard ejercía como jefe de gobierno de la capital mexicana. Ebrard es hoy secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se le considera uno de los posibles candidatos a la presidencia con miras a las elecciones de 2024. El 23 de abril de 2023 concluyó en Chipre el Simposio de las Iglesias de Oriente Medio, arraigados en la esperanza. La iniciativa fue promovida por la ROACO, siglas italianas del Encuentro de Organizaciones de Ayuda a las Iglesias Orientales, y albergada por el Dicasterio de las Iglesias Orientales para celebrar el 10º aniversario de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, firmada en 2012 por el Papa Benedicto XVI y que trata de la Iglesia en Oriente Medio bajo el aspecto de la comunión y el testimonio.
Fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, fue interrogado por la validez de la exhortación apostólica y de su contenido y sobre cuánto se había logrado según su opinión. Ante esta pregunta, él respondió que las líneas trazadas hace 10 años en Iglesia en Medio Oriente siguen siendo válidas. Puede que precisamente por el hecho de que inmediatamente después de la exhortación apostólica de 2012 se produjeron una serie de acontecimientos trágicos que congelaron e incluso trastornaron la situación. Son acontecimientos que en cierto modo hicieron olvidar la existencia de ese documento. Sin embargo, hoy sigue siendo muy válida la llamada contenida en la exhortación a prestar atención a las dimensiones comunionales de las distintas iglesias, a vigilar su arraigo en Oriente Medio y a cuidar los itinerarios formativos y de fe para el clero, los religiosos y los fieles. También los temas relacionados con el diálogo interreligioso se han vuelto cada vez más urgentes, afirmó. Además, sobre el tema del fenómeno global de la secularización y de la descristianización de la sociedad, una cuestión tratada durante el simposio, opinó que la secularización es un fenómeno principalmente occidental, que llega a Oriente Medio al mismo tiempo que la incorporación de la propia cultura occidental. Advirtió que sin duda hoy el componente socio-religioso más abierto a la cultura occidental es precisamente el cristiano. La secularización y la descristianización afectan a los cristianos que viven en Israel y en menor medida a los presentes en Siria e Irak, que entre otras cosas son los cristianos que también han sufrido la persecución más intensa. La respuesta a este fenómeno no es una fórmula mágica. En este sentido, la Custodia de Tierra Santa realiza una contribución sustancial que se llama Cuidado de los Santos Lugares. Si los cristianos locales, que son las piedras vivas de esta tierra, no se vuelven a apropiar de su relación con los santos lugares, no tendrán ni una identidad cristiana específica ni un fuerte sentido de pertenencia eclesial. Asimismo, declaró que lamentablemente hoy el riesgo es que los cristianos de Tierra Santa sean los que menos conocen su territorio y sus raíces. Una vía de solución que plantea es empeñarnos en solicitar programas pastorales de catequesis y de formación que incluyan la visita a los santos lugares, la lectura del Evangelio en los santuarios a los que se refieren los textos y la celebración eucarística en esos lugares. Estos itinerarios harían la catequesis menos aburrida y podrían ayudar a reconectar a nuestros fieles con las raíces de nuestra fe. Por último, finalizó hablando de la importancia de las peregrinaciones a los santos lugares. El aspecto de las peregrinaciones y del vínculo con los santos lugares es un tema central que quizá necesitaba mayor atención. La Iglesia en Oriente Medio debe recordar que es la Iglesia donde nació el cristianismo. El Hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Granada, y el Colegio Oficial de Enfermería han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual los profesionales del Centro Hospitalario Granadino, referente en cuidados paliativos, impartirán formación específica sobre esta especialidad a los enfermeros de la ciudad. La especialización en cuidados paliativos se enfoca a la dimensión más humana de la medicina. Requiere de una preparación profesional de excelencia, capaz de atender necesidades muy diversas que van desde el tratamiento del dolor, la atención emocional, social y espiritual o gestión de equipos, entre otras. Lograr el mayor confort en estos momentos solo es posible con unos cuidados paliativos basados en una atención integral e interprofesional. En esta especialidad es crucial una atención humanizada, pero que además sea excelente a nivel técnico, explica el director gerente de los centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Granada, José Luis Castellar. En el momento en que una enfermedad se convierte en incurable, es necesario adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, evitar las pruebas y tratamientos que se consideren fútiles, teniendo siempre en cuenta la voluntad y el deseo de la persona enferma, con el fin de mejorar su calidad de vida y salvaguardar su dignidad en el final de la vida. En este sentido, el objetivo de este acuerdo entre ambas entidades es nutrir y dotar de recursos y herramientas profesionales específicas para velar por el completo bienestar de las personas con enfermedades graves avanzadas. El programa formativo abordará desde los principios generales de los cuidados paliativos, como los profesionales de la salud ante la muerte, o el concepto de calidad de vida y muerte digna, hasta aspectos más complejos para el paciente y sus familiares en este proceso, como los aspectos socioculturales y espirituales,
las cuestiones éticas y legales aplicables a los cuidados paliativos o aspectos psicosociales como el duelo y el acompañamiento o el impacto psicológico en la enfermedad. También se profundizará en aspectos biológicos como el dolor o el tratamiento farmacológico, cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, la gestión de equipos en unidades de cuidados paliativos o la formación, docencia e investigación en esta materia. Con 30% de pacientes anuales atendidos desde su unidad de cuidados paliativos y un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y un amplio número de enfermeros con formación avanzada en esta especialidad, el Hospital San Rafael se ha convertido en referente en este tipo de cuidados en la provincia de Granada. Desde San Juan de Dios entendemos estos cuidados de una manera en la que la atención psicosocial de la persona enferma y su entorno cobran un papel fundamental, más allá de ese control clínico imprescindible y toda la mejora posible de su calidad de vida, explica el director de Enfermería del Hospital San Rafael, Francisco Javier Capilla. En este sentido, contamos con un equipo de atención psicosocial a personas con enfermedades avanzadas en colaboración con la Fundación La Caixa, para dar respuesta a todas estas vertientes sociales y emocionales que afectan al paciente y su familia. Con una amplia experiencia en atención paliativa desde hace más de 30 años, San Juan de Dios cuenta en España con 16 centros a través de los que ofrece estos cuidados mediante las unidades de cuidados paliativos, tanto hospitalarios como domiciliarios, y de EAPS, una trayectoria que ha impulsado el compromiso docente en paliativos de la Orden para proporcionar las herramientas y conocimientos más actuales y mejorar la calidad asistencial y, por consiguiente, el confort y bienestar de las personas que requieren esta atención. Cáritas Diocesana de Tenerife recibió el pasado año un total de 390.000 euros de la asignación tributaria del IRPF, fondos que sirvieron para financiar 6 proyectos y que permitieron atender y acompañar a más de 1.300 personas en situación de vulnerabilidad. En concreto, la entidad percibió 61.922 euros para la atención a familias en situación de vulnerabilidad social, 160.000 euros para los 2 centros de estancia diurna para personas mayores, proyectos Hasidim y Las Nieves, otros 140.000 euros para la atención e integración de personas migrantes y 28.636 para formación del voluntariado. Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de actividades de interés social, conocida como la X Solidaria, se distribuyen a las organizaciones del tercer sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo y que las ONG destinan íntegramente a proyectos, no a sus estructuras. Las comunidades autónomas se encargan de asignar el 80% de esos recursos, mientras que al Estado le corresponde el reparto del 20% restante. La solidaridad de los contribuyentes españoles a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales, ya que como entidad del tercer sector de acción social obtiene fondos a través de la casilla de otros fines sociales y también de la casilla destinada a la Iglesia Católica, al ser la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia en España. De esta manera, el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Este sencillo gesto no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración. La pasada primavera, el 53% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 11,7 millones de personas. Sin embargo, todavía hay un 47% que no lo hacen, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia Católica o porque no marcan ninguna. Dejar en blanco estas casillas de la asignación tributaria supone que una parte importante de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, pase cada año directamente a las arcas del Estado en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia. Con motivo del inicio de la campaña de la Renta 2023 y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha lanzado la iniciativa No cuesta nada ayudar por 2 para invitar a la sociedad a marcar las 2 casillas.
El arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, ha expresado su deseo de que se produzca la canonización de Isabel de Castilla, considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica en atención a sus virtudes. Durante la homilía pronunciada el pasado sábado, día en que se conmemora el nacimiento de Isabel de Trastámara, el prelado exhortó a que todos, con una fe sencilla y con justicia, pidamos a Dios el don de su glorificación. Monseñor Gil rogó que se valoren las virtudes humanas con las que Dios la adornó, de tal forma que estén por encima de apreciaciones subjetivistas o de anacronismos. Con anterioridad a estas peticiones, valoró de la reina su amor a Santa María y a la palabra de Dios, y cómo representa la grandeza de las virtudes de la mujer española, porque ella hizo España. El prelado disertó sobre los motivos de canonización y explicó que a los santos se les juzga por sus obras, por su testimonio de vida, especialmente a los mártires, pero sobre todo por sus virtudes, y todo eso está en el proceso de nuestra reina Isabel. El arzobispo también destacó el espíritu apostólico de la fe de la reina católica y en particular su amor a los pobres. La reina se desvivió por los pobres de aquí, con su estilo y su tenor de vida, de sobriedad, y, al mismo tiempo, con los indios de las islas y las gentes de tierra firme, decía ella. Se desvivió por la defensa de sus derechos. La caridad estuvo siempre presente en esta mujer, detalló el prelado. Monseñor Gil se refirió a Isabel de Castilla como esta mujer santa. Auguró que la historia valorará también todas las consecuencias de su gobierno y desde un punto de vista cristiano, la gran gesta evangelizadora de la historia de la Iglesia. Sin esta mujer no hubiese sido posible, subrayó el arzobispo de Granada. En este sentido, recordó que Dios se sirve de instrumentos y de causas intermedias, y prepara a esa persona con las gracias para el cumplimiento de esa misión, y eso lo vemos en la reina Isabel, y concluyó la homilía pronunciada en la Capilla Real de la Catedral de Granada, pidiendo que, por la oración de Isabel, la fe se conserve en todos los pueblos de España y las naciones hermanas de América Latina y Filipinas. A la misa con motivo del natalicio de Isabel la Católica acudió un nutrido grupo de peregrinos procedentes de diversos puntos de España convocados por la asociación Enraizados en Cristo y la Sociedad. Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo y primado de España, ha pedido a sacerdotes, religiosos y laicos de su diócesis que potencien la adoración eucarística perpetua. Toledo cuenta con varias capillas de adoración perpetua, 2 en la ciudad de Toledo, en la Capilla de la Inmaculada, en el Arzobispado y en la parroquia de San Juan de la Cruz. También en Talavera de la Reina, en la Casa de la Iglesia, en Torrijos, en Oropesa, y según el prelado están dando mucho fruto espiritual. Monseñor Cerro asegura en su escrito semanal que en las capillas de adoración perpetua se bebe de la fuente del amor, se entiende mucho mejor la promesa de Cristo de que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y son una inversión en fecundidad apostólica. Es por ello que anima a todos a potenciar esos centros de adoración. El obispo comenta en su escrito que la adoración perpetua siempre trata de responder a los anhelos más profundos del corazón humano que, de algún modo, ya están anticipados en el Evangelio, cuando aquellos griegos le dicen al apóstol Felipe: «Queremos ver a Jesús». Monseñor explica que estas capillas constituyen una auténtica fuente de vida y santidad y señala estos puntos como frutos que ofrecen estas capillas a todo el pueblo santo de Dios que quiere beber de la fuente del amor. 1. Se vive la centralidad de la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. 2. Se adora de día y de noche como una llamada a estar con aquel cuyas delicias es vivir con los hijos de los hombres. 3. Se vive en la convicción la promesa que nos dice Jesús de estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. 4. Es una gracia la adoración perpetua que cambia nuestras vidas, las parroquias, las comunidades, la archidiócesis. 5. Orar adorando en la noche por nuestra tierra tan llena de oscuridades y conflictos. 6. Me consta que el Señor bendice con abundantes vocaciones. 7. Es una experiencia gozosa y eficaz de comunión entre todas las realidades de la Iglesia. 8. Se descubre la necesidad de crecer por dentro para servir por fuera. 9. Es adoración perpetua por la unión con Cristo Eucaristía. Es el alma de todo proyecto pastoral diocesano. Es invertir en fecundidad apostólica. Y termina su escrito pidiendo
Que la Madre de Dios, mujer eucarística, nos ayude a vivir encorazonados en una vida de Eucaristía, que en esta nueva etapa evangelizadora hace que arda nuestro corazón para la redención del mundo. Este jueves 27 de abril se cumplieron 9 años desde que tuvo lugar la ceremonia de canonización de los pontífices San Juan Pablo II y San Juan XXIII, presidida por el Papa Francisco, en la que participaron miles de fieles. La Santa Sede estimó que 500.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro y las calles contiguas, y otras 300.000 se sumaron a la ceremonia a través de pantallas gigantes colocadas en la ciudad de Roma. Durante su homilía, el Papa Francisco resaltó que en la convocatoria del concilio, San Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía guiado. Este fue su gran servicio a la Iglesia, fue el Papa de la docilidad al Espíritu. A San Juan Pablo II lo definió como el Papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Finalmente, el Papa Francisco pidió que ambos pontífices nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. El Papa Francisco destacó el poder de intercesión que tienen las monjas y los monjes durante la audiencia general del miércoles 26 de abril en la Plaza de San Pedro. Los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, es la fuerza invisible que sostiene la misión. Por tanto, pidió a los fieles que visiten los monasterios para aprender a vivir en armonía espiritual, pues los consagrados en estos lugares siempre tienen sus manos ocupadas con el trabajo y la oración. Así, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico del creyente. En esta última audiencia general del mes de abril, centró su meditación en el tema Testigos, el monacato y el poder de la intercesión. El corazón de los consagrados es un corazón que capta como una antena. Vislumbran lo que ocurre en el mundo e interceden por ello, afirmó. Asimismo, indicó que estos son los grandes evangelizadores, los monasterios. ¿Cómo es posible que ellos vivan encerrados y evangelicen? Es verdad, porque con la palabra, el ejemplo, la intercesión y el trabajo diario son un puente de intercesión para todas las personas y los pecados. Pensemos un poco en esta, si se me permite, reserva que tenemos en la Iglesia. Los religiosos contemplativos, insistió el pontífice, son la verdadera fuerza que impulsa al pueblo de Dios. A continuación, subrayó que los contemplativos rezan y trabajan en silencio por toda la Iglesia. Este amor por todos se traduce en su oración de intercesión. Por último, el Santo Padre rezó: que el Señor nos dé nuevos monasterios, nos dé monjes y monjas que lleven adelante la Iglesia con su intercesión. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.